que es completa. Alabado sea Dios. Emprendes la capacidad. Entonces, no ora desde tu dolor, no ora desde tu problema, no ora desde tu necesidad. A Dios no lo va a conmover eso. Ora desde tu posición en Cristo, del conocimiento de su voluntad, porque cualquier cosa que aquí pidas conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, tenemos las cosas. Amén. Diga entendimiento. Es la palabra en la que el Espíritu Santo ha estado reiterándonos, porque es lo que la Escritura nos presenta una y otra vez en las cartas apostólicas, y en lo cual la iglesia tiene que ser dedicada, entendida. ¿Por qué? Diga, mi nivel de entendimiento de lo revelado determina mi nivel de intimidad. Sí, Señor. En la medida que yo crezco en el entendimiento, mayor acercamiento. Se lo voy a poner del lado de Jesús. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios a todas las personas, a las multitudes, ¿sí o no? Sí. ¿Qué le predicó Jesús a las multitudes? El evangelio del reino. Dentro de todas esas multitudes estaban los discípulos, los simpatizantes, los necesitados, los fariseos, los creyentes, los incrédulos. Multitud, estaban todos allá. A todos ellos les predicó el evangelio del reino de Dios. Pero el entendimiento de ese evangelio determinó intimidad. A los 12 dice que los llevó aparte y les explicaba, les enseñaba los misterios del reino de Dios. ¿Estamos acá? Jesús tenía muchos discípulos, no eran solamente los 12, habían otros 70 que les enseñaba también. Pero los misterios, las cosas más profundas, ¿a quienes se las daba en secreto? ¿Ok? Y de los 12, él tenía 3. Que no estuvieron los demás en escenarios, enseñanzas, milagros que Jesús operó. Porque solamente a estos 3 los llevó. ¿Sí o no? Sí. A que conocieran. Pero a mayor entendimiento y revelación, mayor demanda habrá sobre tu vida. Cuando a esos 3, de esos 12, de esos 3, ¿a quién fue al que el Padre le reveló al Cristo? Pedro. ¿A quién? Pedro. ¿Recuerda Mateo 16? Cuando iban en Cesarea de Filipos, les preguntó a los 12, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ninguno de ellos tuvo la respuesta. ¿Quién recibió la revelación? Pedro. Pedro, bienaventurado eres. Cristo tú eres. Eso no te lo ha revelado nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, a ti también te digo. El Señor lo hace responsable ahora de lo que el Padre le revela. Tú vas a edificar mi iglesia y te doy las llaves del reino. ¿Estamos aquí? Bien, escúcheme para que sepa la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene cuando Dios le hace entender algo más. Iglesia, habrá una palabra y responsabilidad que Dios te hace a ti, que no se la va a hacer a la otra congregación, porque ellos no han entendido lo que tú entiendes. ¿Tú estás entendiendo eso? Bienaventurados sois, bendecidos
Pero sepan que a ustedes Dios los hace responsables de administrar esto que hoy entienden. ¿Está entendiéndome? Por eso es que eso ocurrió en Mateo 16. ¿Ok? Pero mire lo que son nuestras complejidades de ser humano. Que aunque el Padre no lo revela, que tú eres el Cristo. No. Más adelante, sígame aquí, aquí voy a afirmar esto. Mateo 16, el Padre le revela que Él es el Cristo, ¿sí o no? Desde entonces comenzó Jesús a decirles: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado por los sacerdotes, muera y resucite al tercer día. ¿Y quién fue el que respondió? ¡Que no te suceda eso, maestro! ¡No! ¡Yo te voy a defender! Apártate de mí, Satanás. Oiga, unas horas antes le he dicho: bienaventurado eres. Ahora le está diciendo Satanás. ¿Sabes por qué? Porque no está entendiendo al Cristo. Le dijo: es necesario. Y él está diciendo que no. ¿Cómo, Señor, tú vas a hacer esto? Satanás no fue porque se le metió un demonio o un espíritu inmundo lo poseyó, no. Satanás quiere decir adversario. Lo que le está diciendo: tú me eres un adversario, un oponente a mi propósito. Te acabo de decir, es necesario que el Hijo del Hombre, que el Cristo vaya a Jerusalén, sea entregado por los principales sacerdotes, sea crucificado y resucite al tercer día. Le estoy hablando de mi programa y tú te me opones. Eres un diablo, eres un diabolos, eres un Satanás. Eres un adversario, un oponente para mí. Quítate. Mateo 16. Voy a Mateo 17. Dice la Escritura: 6 días después de esto, Jesús los llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración. Sígame por favor en Mateo 16. Ahora estamos en 17:1. 6 días después. Y allí, en el monte de la transfiguración, vio a Jesús, a Elías y a Moisés resplandeciendo. ¡Wow, maestro, qué poderoso! Esto está glorioso. ¿Por qué no hacemos 3 tabernáculos y nos quedamos aquí alabando a Dios? Vamos a construir uno para ti, otro para Elías y otro para Moisés. Mire la propuesta de aquel que el Señor le dijo: te revelo al Cristo. Ahora está proponiendo que construya 3 tabernáculos, uno para cada uno. Cuando con esa propuesta insolente, el Padre envolvió a Jesús en una gloria y se resplandeció todo. Moisés, Elías fueron absorbidos por la gloria de Cristo, desaparecieron del escenario y Jesús está allí solo, resplandeciente. Y el Padre le dice: solo a Él hoy. ¿Lo ha leído? ¿A quién le dijo eso? No, a los discípulos no, a Pedro. Porque es el que está haciendo la propuesta y es con el que Dios le está revelando al Cristo. Solo a Él oí, porque en Él la ley y los profetas se han cumplido. En Él la ley y los profetas ya están. Por eso desaparecieron. ¿Quién quedó? Cristo. Solo Cristo. Solo Él oí. Mateo 17:1. Luego dice que bajando de allí entraron a Capernaum. Sigue el relato. Y vinieron algunos cobradores de impuestos y le preguntaron a Pedro. ¿A quién le preguntaron? Yo me he hecho esta pregunta. ¿Por qué a Pedro?
Primero, Pedro no sabe de impuestos. ¿Quién es el que sabe de impuestos de entre los 12? Mateo. Mateo, que era el cobrador de impuestos. Segundo, Pedro no maneja la finanza, la bolsa, el tesoro. ¿Quién maneja la bolsa? Judas. Entonces, si están cobrando impuestos, o pregúntenle a Mateo o cóbrenle a Judas. Pero a Pedro, ¿por qué? Porque ¿quiénes fueron los que vinieron a hablar con él? Los fariseos. Los cobradores de impuestos del templo, que querían seguir sosteniendo la ley y el sacerdocio levítico representado por Elías y Moisés. El Señor se los ha hecho desaparecer y le está diciendo: tú no vas a seguir oyendo a la ley, lo que dice Moisés y lo que el tabernáculo establece. Jesús le acaba de decir: destruya ese templo si quieres. Es más, no va a quedar piedra sobre piedra. Yo voy a levantar mi verdadero templo, voy a edificar mi iglesia, piedras vivas que van a ser la habitación de mi gloria. ¿Estamos acá? Sí. Pero ahora los cobradores de impuestos que quieren sostener eso le preguntan: ¿tu maestro paga los impuestos? ¿Qué le acabó de decir el Padre antes? ¿Solo a él? Si eso fue lo que dijo el Padre, entonces la pregunta es: ¿tu maestro? No le dijeron tú, sino ¿tu maestro paga los impuestos? ¿Quién respondió? ¿Jesús o Pedro? Pedro. Sí. ¿Por qué no fue y le preguntó? Porque muchas veces nuestra tradición nos hace hablar lo que la revelación no dice. Pedro es un judío que le gusta el templo y no quiere que se acabe y está dispuesto a poner sus fondos para que se mantenga eso. Él no quiere que se le acabe la tradición de su culto, de sus padres, porque no entiende la edificación de la iglesia. ¿Estamos acá? ¿Cómo yo voy a poner mis finanzas en algo que el Señor dice que se va a derrumbar? Eso es falta ni siquiera revelación, sentido común. ¿O no? O usted se pone a hacer inversiones millonarias y a ponerle una silla de oro a un barco que se está hundiendo. ¿Lo harías? Este está en un templo que dice el Señor que se va a desaparecer, que no va a quedar sobre piedra, le está metiendo dinero. ¿No entiende? Así hay mucha gente poniendo el dinero en lo que ha de desaparecer. Pero en el reino y la iglesia eterna no hacen la inversión. Ay, ay, ay. Bueno, aquí llega el asunto en que el Señor le dice: ahora tú vas a entender, Pedro, ni vas a tener que defenderme, ni vas a tener que hacerlo. Y empezó a enseñarle a él, a Pedro, lo que tenía que hacer. Mire dónde llega el asunto. Cuando llegó la hora crucial, se iba a manifestar realmente el compromiso. Y ese bocón que había dicho: Señor, no, que ni te contesta, yo te defiendo, es más, prefiero morir por ti. Una sirvienta lo desenmascara, le tiemblan, no sé si las faldas o los pantalones. A ese no lo conozco, no sé quién es ese hombre, dice la primera vez. La segunda dijo que ese hombre, cuando antes había dicho que ese era el Cristo. ¿Está entendiéndome? Ahora ya no. Yo no conozco a ese hombre. Pero si antes había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siga el relato. 3 veces dice que lo negó. Y la segunda dice que lo hizo con maldiciones. Así apostatando en la fe. La tercera,
ya él se declaró que no era de ahí. Por eso es que va amargamente a mirar sus desgracias. Pero como Jesús ya conoce todo, muere por él, resucita por él, y tan pronto resucita, le dice: ve y busca a Pedro y dile a mis hermanos que subo a ellos. ¿En quién pensó el Cristo resucitado? Tan pronto resucita. Y lo manda a buscar. Le imparte la paz. Recibe el Espíritu. Se le revela a él con las puertas cerradas, mostrando que es el Cristo ahora glorificado. Le sustenta, le encomienda, y durante 40 días, con pruebas indubitables, se encerró con Pedro y sus discípulos, hablándoles acerca de ¿qué? Del Evangelio del Reino, del reino de Dios. 40 días a Pedro. Después de 40 días, les pregunta: ahora van a recibir poder del Espíritu Santo y me seréis testigo hasta lo último de la tierra de todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Sí o no? Pregunta de lo que yo les he enseñado durante estos 3 años y medio de la predicación del Evangelio del Reino, de los misterios del Reino, de este curso que les he dado de 40 días intensivo acerca del Reino de Dios. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Saben qué es el Reino de Dios? Y entonces le preguntaron. La Biblia no dice quién, pero tú y yo intuimos quién, ¿no? El que siempre hablaba. ¿Cuál fue la pregunta? Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Si durante 40 días Pedro te estaba enseñando acerca del reino de Dios, ¿tú crees que el reino de Dios es restaurar a Israel? ¿Una nación política? ¿Restaurar un templo que ya se va a destruir? ¿Tú crees que ese es el reino de Dios? ¿Tú estás creyendo que ese reino eterno, universal, infinito, corresponde a una cultura judía, a una nación y a un pacto que hice con Israel? ¿Tú crees que ese es el reino de Dios? ¿No sabes que en el reino de Dios no hay judío ni gentil? Que de ambos pueblos yo hice uno solo, que ahora yo tengo una nación santa, un pueblo escogido, un linaje especial, real, una nación favorecida. Y no es Israel, es mi iglesia que voy a edificar. ¿Está entendiéndome? Y vino el Espíritu Santo, lo bautizó. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó hablando en otras lenguas. La gente preguntaba y él comienza a predicar. Hechos 2:14. Mire a Pedro predicando, puesto en pie para los 11. ¡Varones israelitas! Hechos 12. Hechos 2:34. Sepa pues ciertísimamente, casa de Israel. ¿A quién está predicando? a la casa de Israel. A los varones israelitas, a los varones judíos, a la casa de Israel. Y el Señor le dijo: recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, predicando este evangelio. Y dice que allí habían árabes, cretenses, partos, medos, elamitas que habían llegado de distintas naciones, estaban allí escuchando. ¿Se puede imaginar cómo se sentiría ese árabe escuchando a Pedro? Este que recibió las llaves del reino para predicar el evangelio del reino. Y allí esos elamitas, esos árabes, varones judíos. ¿Cómo se sentirían ustedes si me invitan a predicar a Italia y todos ustedes fueran italianos? ¿Okay? Aquí yo estoy ante toda una comunidad italiana. Y yo dijera: ¡ay, varones colombianos! ¿Es conmigo el mensaje ese? ¿Es para mí? Así se sintieron esos. El evangelio del reino no es para mí. El evangelio del reino eterno del Cristo glorificado no es para mí. Parece que es solamente para la casa de Israel. Es un evangelio excluyente.
porque lo ciñe a una cultura, a una nación.